Este conocimiento nos brinda casi como un nuevo plano, un mapa, podríamos decir, o un manual de cómo realmente funciona la mente, en términos de cómo crea cada pensamiento, cómo crea cada emoción, cada sentimiento. Y al conocer nosotros eso, bueno, nos permite tener una mayor injerencia con respecto a lo que ella ha hecho con nosotros y lo que podría hacer por nosotros. Esto significa que podemos cambiar cualquier parte casi de nuestro pasado, cualquier parte de nuestra historia puede ser borrada, eliminada, modificada. Y si nosotros hacemos eso, de borrar o modificar información, también va a cambiar nuestra conducta, porque cada una de nuestras conductas está determinada por lo que está guardado en nuestro archivo mental. Por lo tanto, en la medida en que nosotros cambiamos esa información, se produce inmediatamente un cambio en nuestras conductas con las cuales nos relacionamos con la realidad. Esto es así porque la mente trabaja como por evocación, por así decirlo, ¿ya? Entonces, claro, cuando hay algo de la realidad, para que lo pueda entender o comprender necesariamente tiene que ir a buscar la información al archivo mental y a partir de lo que conoce ya de esa situación, de esa realidad, es como tiene la conducta, por lo tanto, lo que va a suceder es que casi siempre vamos a tener las mismas conductas para casi las mismas situaciones. Hay muchas veces que van a cambiar los personajes, van a cambiar los escenarios, pero el trasfondo ya está dentro de un programa y ese programa nos va a hacer funcionar de una manera específica. Por eso que nos incomoda las mismas cosas, nos desagrada las mismas cosas, nos enojamos por las mismas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esos programas ya están hechos. Entonces, a la medida en que empezamos a comprender cómo funciona nuestra mente, obviamente la podemos hacer funcionar mejor. Ahora, la temática de hoy tiene que ver con la línea temporal. Nosotros hablamos de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, pero muy pocas personas saben cuál es el impacto que esto realmente tiene en cada una de nuestras conductas, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, en cómo vamos caminando por la vida. Cada uno de estos bloques temporales, como les denomino yo, que es el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Como lo conocemos, eh, tiene una forma muy específica de funcionar. Y si nosotros no entendemos cómo es esa función, tampoco los podemos usar de una manera correcta. Y eso es lo que vamos a ver a través de este programa, por así decirlo. Este programa se llama Creciendo Juntos. Así que, por lo tanto, en la medida en que ustedes hacen preguntas, que tienen dudas y participen, me interrumpen en cualquier momento, la idea es esa, que podamos hacer esto más interactivo, para que aprendamos juntos, porque yo también aprendo de sus preguntas, de sus inquietudes, de sus oposiciones, de su resistencia, todo nos enseña. Así que ahí estamos, independiente que en algún momento podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo, pero la idea es esa, que interactuemos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a ver un poco de qué trata este tema. Bien, entonces en primer lugar quiero comentarles de que soy el fundador de esta fundación que se llama Mente Sanadora, la cual tiene por propósito difundir este conocimiento que, tal como les decía, nos enseña a conocer con mucho más precisión cómo funciona la mente. Y esta mayor precisión difiere harto de lo que los científicos conocen hasta el momento. Difiere bastante, bastante. Entonces, el propósito de esta fundación es difundir este conocimiento. Para eso estoy realizando estos programas. Pero en sí, lo que intenta hacer es contactarse con organizaciones que necesiten de apoyo tanto para el tema del dolor como para apoyo psicoemocional. Esto significa que iríamos a apoyar, por ejemplo, a fundaciones o organizaciones que apoyen a personas con dolores por cáncer, fibromialgia, artritis, artrosis, o también en la parte psicoemocional para personas con depresión o que hayan sufrido de abusos, que tengan traumas significativos. Ese es el propósito, de ir a esas organizaciones, compartir este conocimiento para que puedan ayudar a sanar a sus asociados, por así decirlo. De esa manera vamos dejando las herramientas en manos de otras personas y además que
esta técnica tiene una característica importante, de que te enseña varias herramientas que te permiten a ti autosanar tanto en la parte del dolor como en la parte psicoemocional. Así que eso es bastante significativo. La idea es ayudar a las personas que estén cada vez más en la luz, vibrando más alto, teniendo más claro cómo moverse hacia su mayor estado de felicidad y cómo poder ir manejando de una manera mucho más resiliente, por así decirlo, a lo mejor, o de una manera más ideal, las resistencias o problemas que se le van presentando en lo cotidiano. Vamos entonces a lo que nos convoca, el impacto del tiempo en nuestras vidas. Los seres humanos conocemos el tiempo como una línea temporal. Esta línea temporal, por supuesto, está compuesta por lo que nosotros denominamos pasado, también lo que denominamos presente y el futuro. Eso sería lo que nosotros conocemos con respecto del tiempo, ¿ya? Ahora, las acciones que nosotros ejercemos en cada uno de estos tiempos tienen que ver con que el pasado se recuerda, el presente se experimenta, se vive, y el futuro se imagina. Esas son las funciones específicas que se vive con cada bloque temporal, ¿de acuerdo? El pasado lo recordamos, solamente podemos hacer eso, lo recordamos. El presente solamente lo podemos vivir y el futuro solamente lo podemos imaginar, ¿de acuerdo? Ahora, el pasado es solamente información. Todo lo que nos va ocurriendo, todas las experiencias van guardando en este bloque que podría ser como nuestro archivo mental, por así decirlo. Ahí queda guardada toda la información. Por lo tanto, el pasado es netamente información. Aquí están guardados todos nuestros pensamientos o los pensamientos con los que escribimos nuestra experiencia, y están guardadas también las sensaciones, las emociones, los sentimientos que registramos de lo que ocurrió en algún momento determinado, pero sigue siendo solo información. El presente está hecho solamente para experimentar. Es pequeño, pequeñísimo, pequeñísimo. Es como una milésima, una millonésima de segundo, podría ser, y a lo mejor mucho más pequeño, que es el único tiempo en el cual podemos realmente experimentar, vivir, atesorar, existir. ¿De acuerdo? Y el futuro, bueno, también es solamente información, porque lo que hacemos es elucubrar, imaginar, soñar, de repente planificar cosas, ¿de acuerdo? Pero que no han ocurrido. Por lo tanto, estas serían las acciones que nosotros realizamos con respecto a cada una de los bloques temporales. Yo le llamo bloques temporales, ¿ya? Hola Martita. Qué bueno, veo por ahí a Magdalena con lápiz y cuaderno. Interesante porque siempre hay algún tip que es importante anotar, ¿ya? Voy a empezar con dos preguntas como que son significativas. ¿Qué creen ustedes que pasaría si no existiera el pasado? Solo para reflexionar primero. ¿Qué sucedería con la vida, con nosotros, no sé, si no existiera el pasado? Y para hacerla un poquito más denso, voy con la segunda pregunta al tiro mejor. Bueno, ¿qué pasaría si no existiera el futuro? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería la existencia? Sin recuerdos. Si no tuviéramos pasado, ya no tendríamos recuerdos, ¿cierto? Bien, ahí viene. Sin futuro, sin expectativas, sin proyectos. Sin expectativas, sin proyectos, ¿cierto? Solo viviríamos en el presente. Claro. ¿Y qué significaría vivir, solo vivir en el presente? ¿Cómo imaginamos que sería eso? Preocupado solamente. Ay, perdón, Jamie. No, está bien. ¿Preocupado solamente, dice? Ok. O ocupado solamente. Jamie, ¿habría menos depresión y menos ansiedad? ¿Habría menos? ¿Podría haber menos depresión y menos ansiedad? Podría haber menos depresión, menos ansiedad. ¿Estaríamos más en el presente? Sí, se ve bonito de repente el presente, pero la verdad es que si estuviéramos solamente presente, sería un poquito complicado en realidad. Ya, bueno, vamos a echarle una miradita, ¿qué significa esto? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significaría que no tuviéramos pasado o bien que no tuviéramos futuro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, supuestamente, si ustedes ven generalmente en la mayoría
no sé, de los grupos de desarrollo personal hablan de estar en el presente, ¿cierto? Claro, obviamente porque el presente es la única vez que estamos viviendo. O sea, si no estoy en el presente, no es que nunca esté, o sea, somos eternamente presentes. Esto es lo primero que es importante, o sea, nunca deja de ser presente. Ahora el tema es en qué y cómo ocupamos el presente. Y eso es un poco lo que nos vamos a revisar ahora para entender qué incidencia tiene en este presente, entonces, el bloque temporal que llamamos pasado y el bloque temporal que llamamos futuro. ¿Les parece? Bien, llegó Paulita, excelente. Sandrita por ahí también. Jari, maravilloso, bienvenido. Ok. Linda tarde, me mantengo acá escuchando. Ay, sí, ok, ahí vamos bien, ya, ok. Entonces veamos cuál podría ser el campo de posibilidades ante esta situación, ¿cierto? Entonces pasamos a la primera pregunta que dice, bueno, ¿qué pasaría si no existiera el pasado? Heavy, heavy, heavy. Ok, lo primero que pasaría es que obviamente no tendríamos nada para recordar, ¿sí? Porque no quedaría ninguna información guardada, ¿cierto? Tampoco podríamos aprender, porque para aprender necesitamos que la información vaya quedando guardada. Tampoco podríamos evolucionar, porque obviamente de evolucionar implica de que aprendí algo, lo mejoré y voy avanzando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si yo no tengo ninguna información guardada, no sé, nunca voy a hacer nada nuevo, sino que simplemente lo que voy a improvisar en el momento. ¿Se dan cuenta de la implicancia que tiene el pasado? No podríamos reconocer absolutamente nada. Y esto sería grave. Imagínate tú que yo en este momento veo a mi hijo y más rato lo veo y volvería a ser una persona nueva. Y después lo veo y volvería a ser una persona nueva. ¿Por qué? Porque no tengo registro de él. Por lo tanto, otro aspecto que es súper importante y crítico es que todo sería siempre nuevo y desconocido. Oye, Guillermo, ¿qué pasaría con las emociones y los sentimientos? Exactamente. Para allá vamos. Entonces, solamente lo que tendríamos serían como las sensaciones básicas, tales como el dolor, el calor, el frío, etcétera, que sería lo instantáneo, ¿cierto? Para poder reaccionar de alguna manera, ¿ya? Eso sería, o sea, solamente tendríamos sensaciones, emociones básicas, o sea, sensaciones más bien dicho. No tendríamos relaciones de ningún tipo justamente porque no podríamos almacenar emociones, ¿cierto? Como la bondad no la podríamos hacer crecer dentro de nosotros, no tendríamos respeto, no tendríamos nada de nada, o sea, seríamos casi como unos animalitos. Volvamos ahí. Entonces, las emociones tampoco tendrían sentido, porque las emociones tienen sentido, por ejemplo, el amor tiene sentido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Algo que se genera. Además de que, por ejemplo, el cariño, que un poco es un nivel de amor, por así decirlo, ¿cierto? Se desarrolla. O sea, no es que yo vaya a tener cariño así de manera espontánea, podría suceder. Pero hay muchas cosas que van dándose progresivamente y que van sucediendo gracias a que va quedando registrado en nuestra historia o pasado, es que nosotros vamos pudiendo evolucionar emocionalmente, mejorando emocionalmente también, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, no tener pasado tiene ventajas como no tener depresión, podría ser, ¿cierto? Pero en sí, no tener depresión, no tener trauma, no tener varias de esas cositas, pero también no tendríamos crecimiento. Lo más grave de todo es que no podríamos evolucionar, en definitiva, ¿ya? Veamos que entonces, a ver, dime un segundo, que alguien está pidiendo, no, está acá, ya estamos bien. Veamos entonces qué es lo que pasa ahora si no tuviéramos futuro, ¿ya? Ya tenemos claro de que si el pasado no existiera, habría un problema, digamos, con el aprender, con las emociones, con las emocionalidades, con la evolución, fundamentalmente. Observen lo que pasa con si no tuviéramos futuro. ¿Qué pasaría si no existiera el futuro? En primer lugar, tal como mencionaba Martita, la vida no tendría ningún propósito, o sea, no iríamos a ninguna parte, ¿cierto? Porque si no hay propósito, da lo mismo lo que suceda, lo que hagamos, etc. No podríamos evolucionar,
porque la evolución también tiene que ver con querer alcanzar algo, con querer movernos hacia algo. Y si no tenemos propósito, si no hay nada que conseguir, nada que alcanzar, la vida, aparte de aburrida y monótona, si es que existiera solamente presente y pasado, entonces sería simplemente reaccionar, reaccionar y reaccionar a la contingencia que se nos presentara en cada momento. No podríamos inventar, ¿cierto? Porque no habría sentido de pensar en algo futuro que pudiera como llenar o suplir alguna carencia que el ser humano tuviera. No existiría el arte, por ejemplo. Ya no se escribirían poemas, no se habrían pinturas, porque siempre todo eso tiene un propósito, ¿cierto? El propósito de expresarse por un lado, y tiene también el propósito de hacer que otros se conecten con nosotros a través de lo que nosotros hacemos, ya sea que cantemos, compongamos, o compongamos cosas, etc. Nada tendría sentido otra vez, porque si no hay propósito, nada tiene sentido. No iríamos hacia ninguna parte, ¿de acuerdo? No habría nada para planificar. No podríamos planificar vacaciones, no podríamos planificar matrimonio, boda, comprarnos una casa, comprarnos un auto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no habría proyección de ningún tipo en la práctica. No tendríamos sueños ni ilusiones. O sea, ¿se imaginan lo fomecita que sería la vida si no existiera el futuro? ¿Qué opinan de eso, chicas? No tengo ningún chico por ahí, no, chica no entonces. ¿Qué opinan, chicas, respecto de se dan cuenta del impacto que tiene en nuestras vidas el hecho de que existan estos bloques temporales? ¿Ok? La mente tiene que necesariamente construirlo. Quiero que entendamos de que esta es una construcción. Fuimos diseñados de esta manera, y no solamente nosotros, sino que todos los seres vivos tienen esta construcción. Porque este genio, que es el gran genio, ¿cierto? Es el que diseñó de que en este plano los seres vivos tuvieran esta forma de ¿cómo se llama?, de existir, ¿ya? Ahora, si nosotros revisamos la forma en que el ser humano utiliza estos bloques temporales, vamos a ver que tenemos una bastante disyuntiva en términos de que generamos mucho dolor que no deberíamos generarnos, generamos muchos miedos que no deberíamos generarnos, y es fundamentalmente porque no tenemos claro la manera en que estos bloques temporales nos impactan en lo cotidiano. O sea, nunca podemos salirnos de alguno de estos bloques temporales. Siempre vamos a estar funcionando desde alguno de ellos. Pero hay formas ideales o hay formas mejores de poder relacionarse con estos bloques temporales, y esto es un poco lo que vamos a ir viendo. Primero vamos a conocer un poco el pasado, ¿ya? Bien. Vamos a decir entonces que el pasado, obviamente tenemos las experiencias negativas o el pasado negativo, y tenemos experiencias positivas que serían el pasado positivo, ¿ya? Estos dos podríamos decir que, si bien el bloque de pasado es un bloque temporal, se subdivide en dos bloques temporales, ¿ya? Que podrían ser todo lo que es negativo, que son las experiencias nuestras, donde estarían nuestros traumas, ¿cierto? Principalmente nuestros traumas, todas las experiencias negativas que hemos vivido. Y por otro lado tenemos todas las experiencias positivas que hemos experimentado, ¿de acuerdo? Bien, eso es lo importante. Para poder entender bien el impacto, por así decirlo, que produce cada uno de nuestros pensamientos, quiero que presten atención a lo siguiente, porque esto es requete, contra, hiper, súper importante. ¿Ok? Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, este nos conecta con una emoción. Aquí voy a hablar de la palabra emoción para no escribir todo lo que sigue para allá, porque sería, cada pensamiento activa una emoción o un sentimiento o una sensación. ¿De acuerdo? Que esta sería como la fuerza del pensamiento va en esto, aquí en la emoción, en el sentimiento, en la sensación. Pero
Lo importante a saber es lo siguiente. Cada pensamiento activa una emoción y cada emoción produce dos efectos importantes. El primero de ellos es que nos genera una conducta muscular. Y quiero que presten atención a esto y vean cómo ustedes, en ciertos momentos, su cuerpo reacciona de cierta manera ante ciertos eventos. Y de hecho, ante ciertos eventos que cuando se repiten vuelve a funcionar de la misma manera. Una conducta muscular. Y nadie puede escapar de eso. No hay ningún cuerpo que pueda escapar de esa situación. Pero, además, también lo que hace es generar una configuración bioquímica en el cuerpo. ¿Qué significa? Que genera ciertas sustancias más y otras sustancias menos y se producen equilibrios y desequilibrios internos que son necesarios para poder equilibrar la situación interna. Nosotros pensamos que existe el equilibrio y el desequilibrio. Para la mente siempre está en un proceso de equilibrio, siempre está haciendo un proceso de equilibrio interno. Entonces quiero que observen lo siguiente. ¿A quién de ustedes se le aprietan las mandíbulas cuando pasan rabia? ¿A nadie? Ah, ya, ok. Bueno, los otros no muestran el dedito, pero porque no los veo. Por eso están mostrando la manito, dicen yo. Ok. ¿A quién se le aprieta la guata, por ejemplo, cuando le da miedo? Ok, ¿cierto? ¿A quién se le hace un nudito? Sí. ¿A quién cuando tiene que enfrentarse a alguna situación difícil se le comprimen los hombros o le duele después la espalda o le duele el cuello, etcétera? Sí, se dan cuenta, ¿no? Sí. Y también tenemos otras situaciones. Por ejemplo, hay situaciones que de repente nos producen que cuando se continúan en el tiempo, también nos pueden producir acidez, que se nos inflama el colon, o bien que a veces nos da colitis cuando tenemos un exceso de rabia o de miedo, ¿cierto? O cuando tenemos preocupaciones fuertes sostenidas, también nos descompensamos con dolores de cabeza. Todo eso quiero que entiendan bien. Cada pensamiento que se instala en nuestra conciencia o en nuestra mente activa una emoción, sensación o sentimiento, y cada una de ellas, inapelablemente, lo que hace es que obliga a la musculatura a activar su programa. Se me aprietan las mandíbulas, se me aprieto los puños, cuando estoy enojado puedo apretar los puños, los brazos, y muchas veces ni siquiera me voy a dar cuenta, ¿ya? Pero la mente lo va a realizar constantemente y apenas suceda X, ella va a actuar de esa manera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay ningún pensamiento que no nos impacte. No hay ningún pensamiento que no nos impacte. ¿Ya? Muchas veces nosotros nos quejamos de que tenemos dolor de espalda, que nos duele la canilla, que nos duele la cadera, que nos duele el hombro, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que muchas veces también son emociones que nosotros tenemos y que por este run inconsciente que estamos realizando, no nos damos cuenta que justamente los músculos están activando como si ese run que nosotros tenemos en la cabeza fuera verdad, que esa es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, como lo tengo aquí en la mente lo está interpretando como que todavía está sucediendo, a pesar de que haya sucedido 20, 30, 40, 50 años atrás, da lo mismo. Si yo lo instalo acá, entonces va a volver a reactivar esta secuencia. Me vuelve a instalar la emoción, pienso en eso, se activa la emoción, sensación o sentimiento, y vuelve toda mi estructura a funcionar como si estuviera viviendo lo que está reviviendo. ¿De acuerdo? Esto es súper importante para que podamos empezar a ejercer acciones sobre el uso de estos bloques temporales. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros nos conectamos con nuestro pasado negativo, lo primero que sucede es que nos activa el dolor y el sufrimiento que nos generó esa experiencia. Pero como estamos en un estado inconsciente, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, porque estamos siguiendo las imágenes de esta experiencia dolorosa, que puede ser cualquier cosa, un trauma, etcétera, no nos damos cuenta de que en realidad nuestra musculatura y nuestros órganos internos están funcionando de una manera que se llama estado de emergencia. ¿De acuerdo? Bien. Lo otro que ocurre cuando nos conectamos con nuestro pasado negativo es, obviamente, que deteriora nuestro instante presente.
No podemos disfrutar de la vida. Ojo con eso. Recuerden ustedes que el presente es para vivirlo. Por lo tanto, en ese instante, a pesar de que no esté ocurriendo verdaderamente este pasado negativo y solo lo estamos recordando, lo que nosotros estamos haciendo es deteriorar nuestro instante presente, que significa vivir. O sea, estoy deteriorando mi vida. Lo otro que hace es que, como estoy en un estado de emergencia, altera el funcionamiento físico y biológico de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo a lo que le explicaba hace un momento atrás? Al conectarnos reiteradamente con las emociones negativas, creamos patrones de disfunción en nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Significa que de tanto que pensamos en esas situaciones y de tanto que obligamos a nuestros pensamientos y a nuestras emociones negativas a estar activos, al final lo que empezamos a hacer es que empezamos a desconfigurar la zona donde la emoción se está expresando. ¿Ok? Porque esta emoción es una vibración y las vibraciones negativas tienen una muy baja vibración, por lo tanto lo que hacen es afectar la zona donde están vibrando, ¿de acuerdo? Y hay mucha gente que no cree que en realidad muchos de los cánceres y muchas enfermedades se producen justamente porque la persona consciente o inconscientemente está repasando muchos rencores, rabias, penas, tristeza, etcétera, o traumas, y eso está haciendo que de tanto insistir al final terminen desconfigurando la salud de su cuerpo. ¿Okay? Tal como les decía, deterioramos nuestra calidad de vida porque instalamos en nuestro presente, instalamos esas imágenes de nuestro pasado negativo. Condicionamos a que la mente registre las nuevas experiencias de manera negativa. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy conectado, a ver, denme un segundo, y me quedaba... y lo último era, que lo voy a relacionar, se nos genera un proceso de pérdida energética y pérdida de motivación para conectarnos con el futuro. Estos dos eventos quiero que los observen. Volvemos acá a la pantalla. Si ustedes ven, por ejemplo, supongamos que yo me siento bien, me siento empoderado, me siento orgulloso, estoy tranquilo, estoy relajado, ¿cierto? Vean ustedes que mi postura corporal, normalmente mi cabeza está en alto, mis hombros están echados para atrás, están más o menos planos, ¿cierto? Y mi postura corporal es más o menos erguida. Pero si yo estoy en depresión, generalmente mis hombros se van hacia adelante en un proceso de ocultamiento, baja mi cabeza, bajo mi mirada, ¿cierto? Mi cuerpo se encorva y obviamente yo empiezo a cambiar la forma en que yo me relaciono con el mundo. Cuando yo estoy en este estado negativo o en un estado de pensamiento negativo, me pueden hacer la mejor de las fiestas porque estoy de cumpleaños. ¿Y cuál va a ser mi actitud? Voy a bailar, voy a jaranear, no va a pasar eso, ¿cierto? Entonces, yo no me doy cuenta de cómo yo empiezo a contagiar a mi entorno. No, si es que no hagamos fiesta porque en realidad no anda con el bajón, no, si está con la depre, mejor hagamos otra cosa, o andemos calladitos. Y todo el entorno también empieza a enfermar junto con una persona que está metida en una depresión. O bien, no, hoy día no se le puede hablar porque amaneció con la lesera. Pero amaneció con la lesera, la persona que amaneció con la lesera amaneció conectada con una experiencia negativa que le está haciendo que pierda su capacidad de relacionarse correctamente o de una manera positiva con su entorno. Eso es lo que está pasando. ¿Les hace sentido lo que les digo? Sí. ¿Sí? Lo hemos visto, ¿cierto? Hola, Valesca, bienvenida. Entonces, esa es la importancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede además? Además de que cuando la mente, cuando yo estoy en una depresión y yo me empiezo a cerrar, porque empiezo a cerrar mis hombros, empiezo a bajar mi cabeza, una de las cosas que pasa, no sé si se han dado cuenta, si alguien ha vivido una depresión, que nos cuesta respirar. Y es porque empiezo a comprimir el pecho. Empiezo a comprimirlo, ¿cierto? Y además que me empiezo a olvidar de respirar, aunque usted no lo crea, ocurre eso. O sea, yo estoy tan metido en la rumia mental que yo tengo que de repente a lo mejor hasta me salen unos suspiros. ¿Por qué? Porque necesito recuperar desesperadamente mi respiración. Entonces,
¿cierto? Eso es como para seguir viviendo. Pero, además, obviamente, como yo estoy cerrado, ¿cierto? Me estoy comprimiendo. Si ustedes ven, y esto es duro lo que voy a decir, pero quiero que lo vean para que lo vayan reconociendo, sobre todo si tienen personas en el entorno que están con depresión. Empieza un proceso de ostracismo, y el ostracismo parte con mi cuerpo, porque yo bajo la mirada, bajo la cabeza, hundo mis hombros, me encorvo, ¿sí? Y me estoy cerrando. Este es un proceso como chanchito de tierra, o sea, me estoy encorvando, me estoy encerrando en mí mismo, ¿cierto? Y lo que empiezo a hacer es que empiezo a encerrarme. ¿Qué es lo que hago? Ya no quiero salir a compartir con la sociedad, quiero estar solamente en la casa. No quiero salir de las puertas hacia afuera, no quiero que nadie me hable, que nadie me vea, no quiero eso. Pero esto después se complica, po. No quiero a nadie de la casa, así que me voy a encerrar en la pieza. Y se sigue complicando, que no quiero estar en la pieza, quiero estar en la cama. Y usted sabe en dónde terminan, ¿cierto? De una u otra manera, este ostracismo los va llevando lamentablemente al cajón a algunas personas cuando ya no soportan este estado, ¿de acuerdo? Y lo que están haciendo es simplemente que no logran desconectarse de la rumia mental por su pasado negativo. ¿Ok? Y este hecho de bajar la cabeza, de desconectarnos y de que me tenga atrapada esta rumia mental, no me deja proyectarme hacia el futuro, no me deja mirar futuro, no me deja planificar, y yo pierdo la conexión con el futuro. Si yo pierdo la conexión con el futuro, pierdo la ilusión. Cuando yo pierdo la ilusión, lo más grave que nos puede pasar es entrar en la desesperanza, o sea, perder la esperanza. Cuando yo pierdo la desesperanza, tengo una pata adentro ya y la otra afuera. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esta información no se me pongan tristes, porque no se trata de eso, pero se trata de que vayan reconociendo esta información un poco, porque de repente vamos a necesitar ayudar a ciertas personas, digamos, con esta información. Entonces, tenemos claro cómo funciona el tema este del pasado negativo, ¿cierto? Ya. Seguimos entonces. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si no están de acuerdo, se retiran de la sala para seguir con lo que están de acuerdo. ¿No allá? ¿No? No, estamos bien. Sí. Ya, seguimos entonces. Entonces, sigamos con este cuento. Ya tenemos claro lo que es el pasado negativo. Bien. Ahora, se me había quedado algo súper importante, y es que también por el hecho de estar en esta rumia mental y en este proceso, nuestro sistema inmunológico se deteriora y empezamos a acumular enfermedades y a meternos en muchas más enfermedades, que las jaquecas, que las alergias, que etcétera, que dolores reumáticos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, todo eso nos genera cuando nosotros nos conectamos con nuestro pasado negativo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos conectamos con el pasado positivo? Veamos. Lo primero es que aumenta la energía de todo nuestro organismo. Ustedes ven que cuando nos juntamos la familia y empezamos a recordar que todas las tallas, que las bromas para allá, que las anécdotas y todo, estamos y nos ponemos festivos y nos movemos energéticamente, ¿cierto? Súper vitales, ¿ya? Y eso es porque estamos conectados con nuestro pasado positivo. Si yo me recuerdo también que fui exitoso en algo, o me fue muy bien, no sé, o de alguna historia chistosa, ¿cierto? Me vuelvo a reír, el cuerpo anda suelto y energético. Por lo tanto, lo primero que ocurre es que aumenta la energía de todo nuestro organismo. Nuestros órganos se ponen felices junto con nosotros. ¿Por qué? Porque no están funcionando en un estado de emergencia. Entonces ahora ellos pueden hacer su pega tranquilito, relajado. Por lo tanto, ahora funcionan de una manera completamente natural y fluida. Nos permite también aprovechar ciertos aprendizajes importantes, lo que no ocurre cuando yo estoy encerrado en la rumia mental, porque estoy repasando solamente los problemas, la problemática, los problemas, lo que me dijo, lo que fue, lo que no dije, etc. En cambio acá, ¿cierto? Podemos revisar las anécdotas, podemos rebasar los eventos, ¿cierto? Y decir, no, pero sí, en realidad la embarré, la jodí, pero no, ya aprendí, etc. Entonces, nos permite aprovechar ciertos aprendizajes importantes. También
generalmente nos guían, nos impulsan, ya pagamos otro carretito, oye, ¿cuándo nos vamos a juntar de nuevo? Si estuvo súper entretenido. Siempre andamos buscando repetir estas experiencias que nos alimentan el alma, ¿cierto? Y que nos revitalizan. También aumenta el nivel de motivación. Oye, vamos, no sé, por donde los XX, no, si son más fome, ¿no? Que una aquí en la casa, mejor vamos para otro lado. O cualquier lugar que sea fome, ustedes no van a querer ir a un lugar. Entonces, en cambio, cuando ustedes tienen algo que saben que lo pasaron bien, ¿cierto? Entonces, la extrapolación es que ustedes lo van a pasar bien. Por lo tanto, le aumenta el nivel de motivación relacionado con esa experiencia. Mejora significativamente la calidad de las relaciones con quienes hemos vivido las buenas experiencias, porque se las agradecemos, inconscientemente se las agradecemos y nos hace feliz compartir con esas personas. Vemos más y mejores posibilidades cuando nos proyectamos al futuro. Oye, vamos a hacer un carrete el fin de semana con los cabros del curso. ¡Ah, bacán! ¡Súper bueno! Ahí nos vamos a reír chancha, la vamos a pasar el después, por no decir otra cosa, pero sí, la vamos a pasar el después, ¿cierto? Entonces, nos sentimos mucho más satisfechos con nuestra vida. Todo eso se genera con el pasado positivo. ¿Están de acuerdo con eso, chicas? Todavía, está Daniel por ahí, pucha, lo había saltado Chico, también tengo que preguntar por Chico, está Daniel ahí. ¿Están de acuerdo con eso, chicas? Que el pasado positivo nos genera toda esa energía, nos conecta de manera positiva, nos mantiene con mucha vitalidad también, ¿sí? Entonces ya tenemos claro cómo nos afecta el pasado negativo y tenemos claro en qué nos beneficia el pasado positivo. Paulita, ¿ibas a comentar algo? ¿O me confirmaste? No. Confirmaba. Genial, qué bueno, me alegra, sí. Sí, entonces tenemos claro, o sea, si vamos a elegir pensar, ¿cierto? Bueno, elijamos algo que nos favorezca, ¿ya? Y aquí es súper importante, obviamente, el estado de conciencia. Ay, ¿qué tan consciente soy? ¿Qué estoy pensando? Ya estoy pensando que hace pescado, filo con eso. No sé, o tengo que inventar algo que me permita contrarrestar rápidamente ese flujo de pensamiento negativo. Además tenemos una situación que obviamente para los que son más metafísicos y están metidos en esta onda, lo pueden entender. Hay otras personas que no lo van a entender, pero todo es energía, absolutamente todo es energía. Y cuando un pensamiento negativo sale como un boomerang. Esto recuérdelo bien, es como un boomerang. Sale, recoge y vuelve. Pero recoge vibraciones afines. Por lo tanto, todo lo negativo que sale recoge más vibraciones negativas y vuelve con más vibraciones negativas. Así que la retroalimentación es pésima. ¿De acuerdo? Y es por eso que la persona también empieza a hacer como una especie de loop, o sea, queda atrapada en pensamientos negativos. ¿Ya? Y tal como les mencionaba, en la clase pasada, perdón, en el programa pasado, sigo hablando como profesor, no, en el programa pasado yo les señalaba de que en realidad uno de los grandes problemas que tiene la mente es que cuando yo estoy en un proceso muy fuerte, emocional, negativo, la mente, no nos damos cuenta de que la mente lo que hace es agrandar la bola del problema. ¿Por qué? Porque cuando la persona empieza a pensar, poche, yo nunca le dije cuando yo debería haberle dicho. Nunca lo dijo, claro, nunca le dijo, pero ahora como le está poniendo que yo debería haberle dicho esto, y si él me hubiera dicho eso otro, yo le habría dicho lo de acá, y vamos agrandando, y la bola va creciendo, y como le está poniendo esta fuerza emocional, entonces la mente después cree que lo que pensó, que dijo, que a lo mejor quizás podría ser, lo convirtió en una realidad, por la fuerza que le puso a la emoción. ¿De acuerdo? Por decir, yo le habría dicho, o yo habría hecho. Entonces, esa fuerza emotiva, la mente lo que hace es teñirlo como una realidad. Por lo tanto, si algún día el problema fue de este tamaño, a lo mejor en un par de años lo tengo con este volumen. Fundamentalmente por este juego emocional que yo estoy haciendo con mi rumia mental. ¿Ok? Bien. Entonces, sorry, me estoy medio... Ya, aquí sí. Ya. Entonces,
sigamos con esta historia. Bien, ahora, si bien, a ver, ya, estamos bien entonces. Bien, ahora veamos, voy a dejar el presente para el final, pero quiero que veamos cómo nos relacionamos con el futuro, ¿ya? También podemos tener una actitud pesimista, o podemos tener una actitud realista, o podemos tener una actitud optimista, ¿cierto? Bien, estas son las formas en que nosotros nos conectamos con el futuro. Yo soy optimista para mirar el futuro, no todos somos así completamente una sola cosa, podría ser en general, pero hay veces estamos pesimistas también, otras veces nos convertimos en una realista, pero siempre hay como una tendencia, que es la que predomina, ¿de acuerdo? Ahora veamos cuáles son, cuando hay una predominancia hacia uno de estos, veamos qué pasaría entonces, ¿de acuerdo? Parecido a lo que hicimos con el pasado. Veamos primero entonces al pesimista. Bien, cuando nos conectamos en un estado pesimista, ¿cierto? Lo primero que hacemos es que nos conectamos con nuestro miedo al error o el miedo al fracaso. ¿Ok? También centramos nuestro foco en los potenciales peligros, como yo no quiero fracasar ni quiero cometer errores, entonces vivo mirando dónde podría haber un potencial peligro que me hiciera fracasar. Tercero, tenemos generalmente una mala autoestima, porque no nos sentimos completamente seguros, porque tenemos miedo al error, o tenemos miedo al fracaso, o tenemos miedo a la crítica, pero se acumula una serie de miedos que empiezan a jugar en contra nuestra. También, como tenemos miedos, nos hacemos más lentos para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no me siento seguro si yo hago esto y me va mal, o le pregunto al otro, le pregunto al demás allá, etc. ¿Ok? Y tal como ven, esta inseguridad nuestra nos hace más influenciable a la opinión de los demás. O sea, yo pregunto, oye, ¿qué pensáis tú de esto? Y miramos la cara. O sea, ven, haga un gesto, aunque nos diga que está bien, ya vamos a leer el gesto de que no le pareció y probablemente vamos a desechar las opiniones, las opciones que estábamos analizando. ¿De acuerdo? También esto, el ser pesimista implica que tenemos una muy baja capacidad para manejar adecuadamente la frustración. O sea, si nos va mal, nos derrumbamos, nos entristecemos, nos bajoneamos, etc. Tampoco no nos deja reconocer o conectarnos con nuestro verdadero potencial, ¿cierto? A lo mejor yo podría ser un extraordinario pintor, pero no creo que a los demás les guste lo que yo estoy pintando, ¿ok? Oye, que cantáis bien, sí, pero no tanto. Andamos en esa onda, siempre estamos como tratando de minimizar un poco los atributos que tenemos, las capacidades que tenemos por este proceso de falta de confianza. Entonces, nunca podemos explotar nuestro verdadero potencial. Nos cuesta creer en nosotros mismos, obviamente, porque también esto hace que el pesimista haga mucha revisión hacia el pasado negativo, ¿ya? Y pocas hacia el pasado positivo. Por lo tanto, como no quiere repetir las experiencias de fracasar o de cometer errores, tiene muy poca fe en sus propias capacidades. Y nuestros estados emocionales nos mantienen con una baja motivación y por lo mismo con una baja energía y con una baja proyección hacia el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el pesimista. ¿Han visto personas que sean pesimistas? ¿Sí? Sí. ¿Se han dado cuenta que se relacionan? ¿Sí? Generalmente dudan mucho, la piensan harto, consultan harto, no tienen mucha confianza en sí mismos, casi todos los parámetros que yo le he dado más o menos como que se cumplen, ¿cierto? Entonces, obviamente, les cuesta mucho tener éxito, les cuesta mucho esfuerzo tener, no digo que no lo tengan, yo lo que estoy diciendo es que simplemente demoran más y les cuesta mucho más alcanzar los resultados y los proyectos que ellos, los proyectos que ellos se plantean, ¿ya? Entonces, veamos ahora qué pasa con el realista. El realista también tiene su tema, veamos cuáles son. Bien, el realista tiene un mal manejo de la frustración,
¿Por qué? Porque le baja el perfil a las expectativas para que si le va mal no tenga que sufrir tanto. Entonces, en vez de decir, oye, hagamos esto, no, pero con esto nomás, y con esto nos conformamos, con esto vamos a andar bien, y siempre está como bajándole el perfil, ¿ya? No se va a crear gigantes expectativas, porque siempre también estás detrás de esto el temor, el fantasma del fracaso, del error, del que no le vaya bien, ¿ya? Y esto obviamente significa que si le va mal no sabe cómo manejar eso y va a caer en depresión, en angustia, en estado de rabia consigo mismo, en rabia con los demás, etcétera, etcétera. Otra cosa que le pasa al realista es que también toma muchas precauciones en la toma de decisiones, porque obviamente está este fantasma detrás que lo está persiguiendo. Lo otro que le ocurre es que sus decisiones son más lentas porque tiene que examinar más minuciosamente los detalles, las alternativas para no fracasar. Al menos el realista lo que hace es evaluar todos los escenarios, o sea, si va para allá para el positivo, tanto el negativo, y trata de ir viendo cada uno de los aspectos. Pero en sí, bueno, el negativo es más pegado el pesimista es más pegado hacia los lados negativos. Este es un poco más abierto, ¿de acuerdo? Pero también es por lo mismo, o sea, para asegurarse de que no va a fracasar, entonces lo que se abre es a los dos escenarios en lo posible. Y tal como decía, bueno, maneja más la frustración. Está repetido y estaba allá arriba. Obviamente que tiene miedo al fracaso y tiene miedo a la crítica de los demás también. Obviamente. ¿Ok? Bien, y ahora pasemos derecho al optimista. ¿Qué pasa con el optimista? El optimista se conecta con un alto nivel motivacional. O sea, quiere conseguir y tiene como una obsesión y le pone entusiasmo, tiene harto entusiasmo por tratar de conseguir un logro, el resultado. ¿Ya? Se centra en el foco de las oportunidades. Si ustedes recuerdan, el pesimista se centra en el foco de los peligros, de los potenciales peligros para conseguir los resultados. El realista también se centra un poco en las oportunidades, pero también se centra un poco en cuáles son los peligros. En cambio, el optimista siempre le va a dar como más énfasis al campo de las oportunidades. Siempre está viendo de qué manera puede aprovechar mejor los recursos, dónde puede conseguir mejores contactos, dónde hay un pituto que le pueda ayudar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene una buena autoestima, maneja una muy buena autoestima. Toma decisiones más rápidas porque no tiene miedo y además porque confía plenamente en su criterio. ¿Ya? O sea, ustedes ven esto, está como escrito, no me di ni cuenta que lo había escrito así como completamente personalizado. O sea, me siento optimista de todas maneras, por si no se dan cuenta. Confiamos plenamente en nuestros criterios, ¿ok? Ya. Manejamos adecuadamente la frustración también. Esto significa que siempre vamos a ver una nueva alternativa. Si va mal en eso, probaremos con otra cosa, o vemos cómo le vamos a sacar provecho, o pasamos al plan B, al plan X, al plan Z, como sea, ¿de acuerdo? Pero pocas veces dejamos que el mal resultado nos pueda hundir o simplemente abortar lo que estamos realizando. De hecho, siempre lo estamos tomando como un aprendizaje, ¿de acuerdo? Y nos permite conectarnos con nuestro verdadero potencial, que tiene que ver mucho con la confianza, con la seguridad, con la creatividad, con la capacidad de resolver problemas, etc. ¿Ya? Y, por supuesto, confiamos plenamente también en la creatividad. Es mucho más creativo, la persona que es optimista es mucho más creativo, está pensando en hacer más cosas. Y vivimos atentos a cómo aprovechar de mejor manera los recursos. Todo eso es lo que hace una persona que es optimista. ¿Ok? Bien. ¿Son optimistas al 100? ¿Son optimistas al 50? ¿Al 75? ¿No son optimistas? No importa. Lo importante es que ahora tienen claro de que tienen que moverse en una cierta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros miramos al futuro tenemos diversas opciones. Una de ellas es ser pesimista. Solo que generalmente el pesimista no se da cuenta que es pesimista, sino que simplemente es un estilo de vida, una forma de vivir. ¿De acuerdo?
O también podemos ser un realista. Y nos podemos poner la etiqueta de realista, bueno, y ya sabemos que vamos funcionando de cierta manera, con ciertas precauciones, que hacen un poco más lentas nuestras decisiones. O podemos ser optimistas. Parece que el optimista es como más loco, no, tampoco es tan irracional. Pero sí es como un poco más, es más veloz en términos de funcionar, de ir detrás de los propósitos, de las variables, de los recursos, de las alternativas, del campo de posibilidad. ¿De acuerdo? Pero fíjense que hay un elemento súper importante en todo esto. Que los tres, en ciertos sentidos, son exactamente iguales. Pareciera extraño, pareciera incongruente después de todo lo que acabo de decir, ¿cierto? Veamos esa incongruencia, ¿les parece? Ok. Entonces, decimos que... perdón. Esto era lo otro que me falta siempre, me queda una cola por ahí. El optimista siente que los resultados ya los tiene en el bolsillo. Es como la última característica, o sea, está apostando casi siempre a ganador. Es súper positivo, muy bueno. ¿Ok? Bien. Veamos ahora cuál es la gran mentira con respecto a estos tres individuos. ¿Ok? Existe una gran mentira. Y es que, de hecho, los tres son unos mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Extraño, ¿cierto? Bueno, porque ni el pesimista ni el optimista, me faltó el realista, los tres están mintiendo porque ninguno de los tres conoce el futuro. Ninguno de ellos sabe realmente qué es lo que va a pasar con sus vidas, con sus proyectos, con sus cosas. O sea, los tres se están mintiendo. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de mentirnos? ¿Está claro, me parece, o no? Siendo optimistas. La mejor forma que tendríamos de mentirnos es tratar de ser optimistas, ¿sí? Tratar de ver. Si nosotros en este momento no lo somos, pues tenemos una cierta tendencia, bueno, esta es la idea. La idea es que este autoconocimiento, la idea de ir conociendo cómo funciona nuestra mente, por último nos haga reflexionar, ¿ok? Cuando ustedes vean esto y repasen, recuerden ustedes que yo después este video lo edito y lo subo a Facebook para que lo puedan repasar y ahí pueden volver a tomar ciertos apuntes que pudieran serles importantes, ¿ya? Y esa es la idea es ayudar a las personas que comprendan cómo, yo siempre cuando hablo de la doña, no estoy hablando de alguna amiga, estoy hablando de la mente, porque en realidad es como la matriarca, así como la doña hace lo que quiere con nosotros, nos mandonea y punto nomás. Entonces, la idea es ver cómo ahora nosotros podemos ir haciendo que ella funcione en nuestro favor. Recordemos de que la mente, desde que estamos en el estado intrauterino, ella no nos puede consultar, porque nosotros a esa edad no sé, de fetito, ¿cierto? Y después ni cuando tengo 1, ni 2, ni 3 años, ni cuando tengo 50, ni 60, no voy a seguir enumerando allá, ni cuando tengo todo eso, me va a preguntar. No me va a preguntar porque a la velocidad que trabaja es tan fantástica que en realidad no voy a alcanzar ni a decir, cuando ella va a estar por allá como 1000 kilómetros más lejos ya tomando decisiones de otra manera. O sea, entonces ella tiene que decidir sobre la marcha demasiado rápido para que pueda, y hay veces que en ese proceso de tomar esas decisiones, claro, nos jode la vida, y a veces nos jode la vida. Nos jode la vida, o sea, puede que hasta toda la vida nos haya dejado crucificados, por así decirlo, por una situación particular que nos ocurrió en nuestra infancia. Recordemos lo siguiente, recordemos que el pasado es solamente una historia. En la medida en que tengamos claro eso, va a ser más simple entender que no tenemos que darle valor. Lo malo es que no lo sabemos manejar, claro. No sabemos cómo manejar, pero si quieren aprender a manejarlo, en la clase pasada ya di algunos, al final de la clase o de la charla o del programa, hice algunos ejercicios. Siempre voy a ir haciendo algunos ejercicios para ayudarle, por lo tanto, basta con que ustedes pongan esa partecita, lo llevan ahí, cierran los ojitos y sigan el proceso y van a ir realizando procesos de autosanación.
En cada programa he hecho al final del programa un par de ejercicios, 1, 2 ejercicios o 3 ejercicios de autosanación para que ustedes los vayan siguiendo, ¿de acuerdo? Por lo mismo, yo les recomiendo que ojalá me ayuden ustedes en la difusión de esto, cada vez inviten más amigos, a sus familiares, a todos, porque más gente debe conocer esto, más gente debe favorecerse, más gente debe ser capaz de mejorar su propia calidad de vida y de cambiar el rumbo que llevamos en este camino. Todos somos luz, todos somos seres extraordinarios y maravillosos. Todos somos seres extraordinarios y maravillosos, pero sí, somos una perla que está tapada con un poco de barro, apenas con un poco de barro, nada más, pero si limpiamos va a salir a relucir lo maravilloso que somos. Y esto es un poco eso, vamos limpiando este barro con el cual hemos estado cubiertos un poco por los paradigmas, por las enseñanzas, por las estructuras sociales, por lo que nos dijeron, por lo que experimentamos. Entonces, estos diamantes en bruto tienen que salir a relucir. Y somos nosotros los que tenemos que sacudirnos lo que está arriba, ocultando el brillo el brillo que traemos, de la luz que hay dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, no estoy terminando, me fui la ola, no, ¿de acuerdo? Seguimos entonces. Ya, entonces... ya. Bueno, aquí vamos a entrar en los comerciales. Me salté derecha a los comerciales. Bueno, si quieren saber un poco más de lo que yo hago, los invito a visitar los siguientes links para las personas nuevas. ¿Okay? Ustedes en www.sanarportumente.cl en mi sitio web, donde hay harta información de lo que yo realizo. También pueden encontrar información en mi canal de YouTube, que se llama Sanación Evolutiva. ¿Ok? Y bueno, si alguien me quiere escribir algo, me puede mandar por WhatsApp a mi número de teléfono o a mi correo, me pueden mandar algunas consultas. Y también les comento que, bueno, yo hago diversos tipos de terapia, ¿ok? Terapias que están relacionadas con el dolor. Y también en el área psicoemocional, atiendo solamente, bueno, atiendo online y acá en la zona de Mayoco para los que están, que son vecinos, ¿ok? Y vamos a la última parte entonces. Bien. Aquí hay algo súper, esto aquí también es como un rompe paradigma más o menos fuerte. Y vamos a volver a esta parte, que es súper y tremendamente importante. Nosotros tenemos esta estructura en nuestra mente. Existe el pasado, existe el presente, existe el futuro. El pasado es todo lo que nos pasó, redundantemente. El presente es lo que estamos viviendo. Y el futuro, todo lo que queremos que nos suceda. Hasta ahí estamos bien. El tema es que la mente tiene que escribir en estos bloques solamente para ordenamiento de la información que tiene en el archivo mental. O sea, simplemente estos son programas que la mente usa. Pero la realidad es que el futuro es siempre pasado. El futuro, para la mente, es siempre pasado. Capaz que ni me crean, pero así es. ¿Ok? Veamos por qué. Bien. Tenemos entonces que ya tenemos claro de que el presente es el aquí y ahora. O sea, lo que estoy experimentando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando. ¿De acuerdo? Y también tenemos el pasado. El pasado es todo lo que nosotros recordamos, todo lo que nos sucedió y que está guardado en nuestro archivo mental. ¿De acuerdo? También tenemos, y ya sabemos, ¿cierto?, de que el futuro es algo que no conocemos, pero que imaginamos. ¿Ya? Por eso que está con línea discontinua. Y es porque simplemente hay una línea abierta que lo podemos imaginar de una manera o lo podemos imaginar de otra manera. En este proceso de imaginarnos, ¿cierto?, el futuro, es que hacemos planes. Por ejemplo, vamos a salir de vacaciones,
y empezamos a lucubrar de qué manera van a ser ese proceso de las vacaciones, ¿cierto? Podríamos planificar inclusive, y yo tengo en mi mente todo el programa de lo que van a ser mis vacaciones. Supongamos de que hoy día yo hago este programa, lo tengo todo claro, compré los pasajes, hice todas las vinculaciones, etcétera, ¿cierto? Hoy día estamos a martes y el viernes viene alguien me dice, oye, y bueno, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones? Y yo, en realidad, lo que tengo que hacer es decirle, mira, me voy el miércoles en la noche, voy a tomar, no sé, el avión a esta hora, llego a tal hora, de ahí me voy a tal lugar, me voy a alojamiento, después sigo para allá, sigo para acá. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando de algo que yo no he hecho. Estoy hablando de algo futuro. Pero ¿qué estoy haciendo ahora cuando lo estoy verbalizando? Que en el pasado. Recordando el futuro. Miren lo que estoy haciendo. Estoy recordando un futuro. Algo que no ha sucedido. Pero exactamente por eso. ¿Por qué? Porque la mente apenas lo piensa, lo convierte en pasado. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos un lío. ¿Qué hace la mente? Oye, pero si eso es futuro, ¿cierto? Y bueno, ¿y cómo lo hago para ver el pasado? ¿Cierto? Si el futuro es pasado y el pasado es pasado, me queda el revoltijo. No, pero fácil. Veamos cómo lo hace, ¿ya? Entonces lo que hace la mente es que toma el futuro y apenas yo lo imagino, lo mete al pasado, ¿ya? Todo lo que imaginamos va entonces a otro cajón que se llama futuro. Pero sabemos que este cajón de futuro está en el pasado, pero que está guardando todo lo que yo he imaginado. Pero ¿cómo lo hace la mente para separarlo? Simple. Y requete contra simple. Lo que hace es simplemente que al pasado, o sea, a todos los eventos que ocurrieron, le pone un código. Pues es como ponerle un timbre, ¿ah? Un timbre de color azul, por así decirlo, y un timbre de color verde. Es más o menos para que comprendan. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el timbre que le pone al pasado pasado? Le pone un timbre de ejecutado. O sea, eso lo viví, lo realicé. ¿De acuerdo? Y por supuesto que al futuro le pone otro timbre. Y ese timbre, ojo con esto, es por ejecutar. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, pero requete contra importante. Entonces, el pasado que ya pasó y sucedió está como ejecutado. El futuro, o sea, todo lo que yo pienso acá, lo mete al cajón de pasado, pero le pone un timbre de por ejecutar. ¿Ya? ¿Estamos? Pero vean lo que pasa ahora. Cuando yo digo, me va a ir, no, me puede ir, yo creo que me va a ir mal. O me puedo caer. ¿Sí? Yo creo que no lo voy a encontrar. O me van a decir que no. Estoy hablando de futuro. Pero como entra al cajón de pasado y la mente lo tiene por ejecutar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mente va a tratar por todos los medios de que eso se convierta en realidad. Y ese me podría caer, o a lo mejor me voy a caer, va a tratar de crearlo. Y aquí, ojo, ustedes van a creer que esto es como una tremenda invención y me fue en la tremenda bola. Pero supongamos que yo hago lo siguiente. Oye, el pasillo está resbaladizo y yo trato de caminar lo mejor. El pasillo está resbaladizo, capaz que me caiga. La verdad es que yo empiezo a tratar de coordinar mis movimientos lo mejor posible para sostenerme y pasar la prueba, pero como yo le metí este programa a mi mente, en algún momento me va a descoordinar, sin que yo me dé cuenta, me va a descoordinar para que yo me caiga, y ustedes van a creer que yo estoy inventando esto. Pero es así, porque trata de convertir en realidad aquello que yo metí en el cajón de por ejecutar. Y a veces te va a ocultar un peldaño o te va a ocultar un palo que está por ahí, pero algo va a hacer
para que se convierta en realidad aquello que tú metiste en el cajón del futuro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene algo súper importante. Tenemos que ser súper respetuosos con respecto a qué le pasamos a nuestra mente que esté relacionado con el futuro. Entonces, si seguimos la máxima de que ella todo lo tiene por ejecutar, entonces, ¿qué pasa si le empezamos a poner palabras bonitas, propósitos bacanes, ¿cierto? Yo voy a ser el mejor, yo voy a ser exitoso, me va a ir súper bien, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya es súper importante que tengamos mucho cuidado, entonces, qué es lo que le estamos pasando, qué es lo que estamos metiendo en este cajón de futuro. ¿De acuerdo? Ahora, veamos lo siguiente. Ahí está. Todo lo que pensamos respecto del futuro, la mente lo guarda por ejecutar. Recuerden eso, anótenlo con letra grande, le ponen florcita al lado, etcétera, lo pintan en colores y no lo olviden, ¿ya? O recuerden. Por lo tanto, fíjense ustedes, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos de manera negativa sobre el futuro? ¿Cierto? Cuando nos referimos negativamente sobre nosotros mismos, pucha que soy tonto, ¿cierto? Entonces, aquí cometemos una doble falta que la vamos a ver al tiro. Y por último, cuando usamos inadecuadamente las palabras, ¿ya? El vocabulario es tremendamente importante cuando nosotros conversamos o nos relacionamos con el futuro, porque las palabras son evocadoras. ¿De acuerdo? Observen lo siguiente. Todas las construcciones lingüísticas pueden ser construidas positivas o negativamente. Y a pesar de que aparentemente tienen una intención positiva, la mente tiene su propia forma de interpretarla. Y acá quiero que le echen una miradita a esto, cuál es la forma en que la mente lo interpreta. ¿Ok? Veamos, este ejemplo. Abrígate o te vas a resfriar. ¿Cierto? Sí. Estudia, no quiero que seas un fracasado en la vida. Si ustedes ven, no corras que te vas a caer. Si ustedes ven, y lo miramos desde la lógica nuestra, como lo vemos normalmente, todas estas tienen una buena intención. Son frases que tienen una buena intención. Una buena intención con la salud, la primera, ¿cierto? Una buena intención con el futuro, otra buena intención con la integridad del cuerpo, ¿cierto? Todos estos tienen una buena intención, pero quiero que observen lo siguiente. Abrígate o te vas a... Ah, me faltaba esta. A los flojos siempre le va mal. Una sentencia, ¿de acuerdo? Bien, observa. Abrígate o te vas a... Observe lo que me hace evocar. ¿Qué es lo que me está haciendo evocar? Que te va a resfriar. Una persona resfriada, ¿cierto? Ok, observa, estudia, no quiero que seas un fracasado en la vida. Observe lo que me está haciendo evocar. Fracaso en la vida. ¿De acuerdo? Bien, Sí. no corras, que te vas a caer. Bueno, eso es lo que me está haciendo evocar, ¿cierto? Observa, a los flojos siempre les va mal. Ay, aquí a uno a punto de ser despedido. ¿Se dan cuenta, no? O sea, para que vean ustedes la importancia que tiene la forma en que nosotros nos comunicamos con nuestra mente. ¿Ya? Y así, como ustedes ven, más o menos, ya es como los bloques temporales nos afectan nuestra vida. ¿Qué les ha parecido hasta ahora estos comentarios? Súper. Activen los micrófonos a las personas que quieran hacer algún comentario. ¿Quién dijo yo? Sí, a mí me Guillermo. pareció, perdón. ¿Ya? Sí, Valesca, empecemos. No, a mí me Valesca, pareció, Valesca. sí, gracias. No, me pareció muy bien, siempre es bueno reforzar, aprender algo nuevo, alguna cosita que se quedó por ahí olvidada. Y con el tema de cómo la mente nos traduce el doble sentido de las frases, esa cosa sí que es muy cierta. Y yo siempre he tenido como problemas de repente como de coordinación en las escaleras,
Y cuando estábamos en el diplomado aprendí, por ejemplo, en las escaleras, cuando tiene la wincha esta que te determina dónde Sí. termina el peldaño. Y sabes tú que siempre empecé a ordenarle a mi mente que ahí termina el peldaño. Ya, Para no perfecto, sí, sentirme insegura, ahí termina. Entonces bajo más confiada, digamos, las escaleras. sí. Ese es Súper como buen un ejercicio programa. que he hecho con eso. Sí. Qué bueno, mira, eso, gracias por tu comentario, porque demuestra lo que le acabo de señalar. O sea, en la medida en que tú empiezas a conocer cómo funciona tu mente, tú empiezas a crear tus propios programas y que mejoran tu calidad de vida. En este caso, mejoran tu confianza para descender las escaleras. Súper bien, me alegro mucho. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más iba a comentar, parece? No sé. ¿Ya? Guillermo, hablar acá. ¿Sabes Ari. qué estaba pensando en cuanto a los ejemplos que estabas dando tú? Y me llamaba la atención porque lo veo siempre el adulto mayor. ¿Te has dado cuenta que el adulto mayor siempre está siendo, no sé cómo decirle si previsible o no para lo que es el evento del futuro, pero lo está viendo todo como negativo? Claro, ¿Eso tiene que ver con el ocaso de la vida de un adulto mayor o cómo tú puedes revertir eso en un adulto mayor? Porque es la generalidad. Empiezan, por ejemplo, no puedo salir porque me voy a resfriar. Hay corriente de Claro. aire, me voy a resfriar. Sí. ¿Cómo Claro, lo tú que pasa es que podrías? tenemos perdona, sí, lo que pasa, Jari, es que tenemos esa generación, somos una generación que se crió en el miedo, po. O sea, al final, si tú ves toda la crianza de la que traen ellos, y bueno, y hasta un poco antes que mi edad también, no me pregunten cuánto, pero también las mamás eran muy aprensivas, pues entonces nos llenaban de miedo, si tomáis leche y comí, no sé, tomate, te va a dar diarrea y te metían un montón de cosas en la cabeza que al final se convierten en programas. Yo creo que en el futuro eso va a ir cambiando. Sí. Y además que también hoy en día estaba todo, el miedo ya se convirtió, está muy denso con el tema del famoso virus, ¿cierto? También se han acrecentado a los miedos vitales. Si recuerdan ustedes que a los que conocen de que existen los miedos vitales y hoy día se han exacerbado esos miedos. Entonces, la idea es siempre reforzarle la seguridad, la confianza y también mostrarle, indicarle que hay que pensar positivo para que su mente no los traicione un poco con lo que le hemos conversado ahora. ¿Ok? Así que gracias por tu comentario, Cari. Espero que responda un poco a lo que decías. Sí, yo creo que le podríamos llamar también a eso como creencias limitantes que han sido Creencias negativas, impuestas, ¿no es claro, sí, cierto? absolutamente, absolutamente, son Sí. sus creencias, sí, sí. Chicas, vamos entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Les voy a pedir que se pongan cómodas, ¿ok? Vamos a hacer un par de dinámicas de autosanación, ¿ya? O de sanación, como quieran llamar. Entonces, respiren profundo, cierren los ojitos y vamos a comenzar. Vamos a trabajar primero. Les voy a pedir en primer lugar que reconozcan dentro de su mente de que existe un pasado negativo y un pasado positivo. Tenemos un pasado negativo y tenemos un pasado positivo. No se preocupen de cómo lo van a hacer. Dejen que su yo superior, que su mente superior les indique el camino de cómo lo va a hacer. Ya no es un tema que vaya a ser nuestro ego o que vayamos a hacer nosotros como ego. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo les voy a pedir ahora que se concentren en su pasado negativo, que es como un bloque, que es como un mini bloque dentro de ese bloque del pasado. Y permitan que su mente aleje solamente ese pasado negativo hasta una distancia en la cual ustedes se sientan cómodas con ese pasado negativo. Háganlo tranquilos, tranquila. Y les pido que cuando completen el proceso vayan mostrando la manito para saber que ya terminaron. Ahí dentro de los emoticones hay una manito. Pónganlo lejos, distante. Los que están presentes con la pantalla pueden pulgar arriba y nos vamos enterando.
Observen lo que pasa cuando nos distanciamos de nuestro pasado negativo. Ok. Observen ustedes la manera, lo que les va generando cuando ese pasado negativo se va distanciando de ustedes. Dejen que su yo superior les guíe en el proceso, no es un tema racional ni de lógica, simplemente dejen que él haga lo que tiene que hacer porque él sabe dónde está ese bloque y cómo manejarlo. Ahora hagamos el proceso inverso, ¿les parece? Acerquémonos un poco más a las maravillosas experiencias que hemos tenido, tráiganlas más cerca de ustedes. Entonces estamos hablando de ese pasado positivo, que es lindo tenerlo más fresco, más cercano, más presente. Observa cómo le hace sentir ese traer de nuevo y tener más cerca, más presente ese pasado positivo. ¿Dónde sienten esa fuerza, esa energía? ¿Dónde le hace sentir esa fuerza o esa energía? Ok. Súper. Bien. Noten la diferencia entonces entre lo que sienten cuando alejaron su pasado, la sensación que le generó y la sensación que le generó acercar el pasado positivo. ¿Se dan cuenta cómo ahora le vamos ayudando a nuestra mente a que ordene la información en favor nuestro? ¿Ok? Excelente. Vamos entonces ahora los ojitos y los vuelven a cerrar al tiro. Nos vamos a pasar a otra técnica, ¿ok? Y ahora quiero que presten atención porque vamos a reforzarnos un poco para el futuro. ¿Ya? Esta técnica que viene ahora les va a ayudar a mirar el futuro de una manera diferente, ¿de acuerdo? Bien, cierren los ojitos entonces, respiren profundo, boten el aire, vuelvan a respirar profundo por última vez, boten el aire. Y quiero que observen cómo sería el futuro, cómo sería su futuro si ustedes se sintieran plenamente capaces de responder o de resolver cualquier problema que se les presentara, en cualquier ámbito de su vida. Si ustedes se sintieran capaces de sentirse equilibrados, sabios, serenos, ante cualquier situación o problema. Observen cómo sería el futuro si ustedes confiaran plenamente en su creatividad para encontrar soluciones y para crear alternativas. Observen cómo sería ese futuro si ustedes se sintieran capaces de hacerse responsables de cualquier error que cometieran, de pedir disculpas, de pagar lo que haya que pagar.
Observen cómo sería su futuro si ustedes se sintieran plenamente empoderados y empoderadas de esta tremenda capacidad resolutiva. Aprovechen de mirar cómo habría sido el pasado si siempre se hubieran sentido así. Y observen cómo van a enfrentar en el futuro cualquier situación problemática o difícil que se les presente en esta tremenda capacidad resolutiva. Bien, vuelvan a Santiago de Chile. ¿Cómo sintieron ese ejercicio? ¿Algún comentario? Muy bien, pero lo que más me llamó la atención fue el ejercicio anterior, donde veía el pasado. Si bien es cierto, recordé una etapa negativa, pero cuando quería como ver imágenes, sabes que quedó todo en blanco, estaba blanco, todo blanco. Qué bien. Me llamó la atención eso. Qué bueno, gracias por el Después comentario. lo positivo, ahí aparecían unas cosas medias confusas, pero lo negativo estaba en blanco. Maravilloso. Y eso te da, bueno, emocionalmente, ¿tú sabes lo que eso significa? Pues significa Sí, que te desconecta de la carga emocional negativa que te generan esas partes, esos aspectos. Pues genial. Súper, muchas gracias. Bien. Oh, sí, Ari, Martita, y ya, Martita y Jamie después. Respecto al trabajo del pasado, positivo y negativo y positivo, se siente un alivio cuando logras, ¿no es cierto?, que el negativo se aleje. Te sientes con una sensación de liviandad, por decirlo. Claro. Y con el positivo te sientes tranquilo y hasta emocionante, porque obviamente traes algo que te trae un recuerdo Bueno, bonito. claro, genial. Ahora, con respecto al futuro, empiezas a sentir confianza, seguridad, mucha alegría, ¿no es cierto? Como empiezas a percibirlo de una forma mucho más alegre también. Eso. Qué bueno. Genial, gracias Martita. Jamie. Quiero decir que tus potenciaciones las extrañaba. Okay. Cuando yo me potencio a mí misma soy un poco más ruda. Ya, ok. Dale, como en esa onda, pero... Tira barriga. Claro, sí, va bien. Pero nada, solo gratitud. Okay, y nada, me siento súper bien. Yo siento que las potenciaciones yo las adoro. Creo que dentro de todo esto es muy bacán eso. Muy rico. Bacán, bueno. Gracias. Ok, bueno, hay algunas personas que no han sido alumnas mías, o alumnas mías, sí, que no sé, ¿no? La verdad es que la gente está comentando con respecto al curso, al diplomado que he visto de liberación psicoemocional, donde ustedes aprenden todas estas técnicas y aprenden el porqué, digamos. Y después aprenden a hacer terapia, a convertirse en terapeuta, y además aprenden a guiar su vida de una manera distinta y obviamente mucho más provechosa. Margarita también parece que estaba levantando la manito. ¿Sí? Sí, yo te quería dar las gracias igual por el trabajo que hemos hecho, pero te quería comentar algo como casi una anécdota. De todo el trabajo, yo siempre sufría de muchos nudos en la espalda, de dolores musculares, siempre andaba como anudadita y haciéndome masajes para soltar la espalda. Y después del trabajo que hemos estado haciendo, yo el domingo pasado me fui a hacer un masaje en la espalda, pero muy básico, y la niña que me hacía el masaje me dijo, ¿y qué te pasó? Que traes solo un nudo. Se notó el cambio.
Claro, hay un cambio importante, como tú decías, que todo se refleja en el cuerpo, en la parte absolutamente. física también. Sí, Yo por eso yo le quería comentar, porque bueno, es como un lo que te decía, que independientemente que el ejercicio de ahora me llegó cuando nos acercaste al pasado positivo, aparte de sentir una fuerza súper importante en la parte del pecho, así como contenta, como alegre, como me dio un calor, como con un calor acogedor, un calor contento, no tengo, yo a veces no sé calidez, explicar, pero una eso me calidez. Qué así bueno, que eso, qué bueno, gracias qué bueno. porque ya no tengo nudo en la espalda. Qué bueno, eso es bueno, producto del proceso de sanación que ha ido realizando, pues al final, sí, al final se refleja también en la parte muscular. Sí. Ya, vamos a, si no hay otro comentario, vamos a hacer el último ejercicio, ¿ya? Y ahora quiero que piensen en el futuro, pero ahora vamos a soñar, vamos a poner un futuro fantástico, ¿ok? Vamos a poner todo el power a lo más fantástico que queremos conseguir para nosotros, ¿de acuerdo? Así que en ese rato le voy a ver simplemente cierren los ojos y respiren profundo y conéctense con ese sueño dorado, eso que las haría pleno, que haría que su vida brillara, que fuera eso, lo más espectacular que quieren conseguir en la vida. Eso es, conéctense con eso, simplemente piénsenlo. Bien. Quiero que observen ahora en ese sueño fantástico que ustedes están experimentando en su mente y en su corazón, que tienen que verse a ustedes mismos, a ustedes mismas. Quiero que se vean vitales, grandes, en colores nítidos, brillantes, energéticas. Y quiero que vean ese sueño manifestado. Quiero que lo vean, lo vivan, lo sientan. Quiero que observen lo que hay alrededor. Si hay alguien que les acompaña. Observen cómo es el entorno. Observen cómo se sienten. Presten atención a su cuerpo, la fuerza que hay. ¿Dónde está esa fuerza de esa alegría, de esa sensación de satisfacción o de sentirse realizado? Observen cómo se ve esa pantalla grande, donde todo está en movimiento, donde hay mucha gente alegre que les acompaña. Y ustedes están vibrantes, iluminados, gozosos, sintiéndose realizados y plenos. Observen cómo es vivir realmente ese sueño. Observen cómo cambia la vida a partir de ese sueño, de esa realización. Observen lo que sigue después. Observen cómo va a ser su vida. Cómo va a ser su forma de hablar, de caminar. Cómo va a ser su forma de respirar. De sentirse con ustedes mismos. Observen cómo se van a expresar. Observen lo que la gente va a ver en ustedes. O va a ver de ustedes. Observen la fuerza que hay dentro de su ser. Conozcan la verdadera realización.
Y observen cómo un ser realizado se mueve en este plano, en esta vida, en este planeta. Observen cómo ahora esa sensación les acompaña cada día, cada milésima de segundo, en cada espacio, en cada lugar, en cada instante de sus vidas. Observen esa llama, donde está encendida, y observen cómo la pueden expandir a cada parte de su ser. ¿Cómo sería que ese fuego, esa chispa, esa luz inundara cada átomo, cada molécula, cada célula, cada órgano, cada espacio de su ser? Bien. Ahora guarden esa sensación en algún lugar donde sea fácil recordarla, conectarla. Y ahora que está guardada, pueden abrir los ojos. ¿Qué les parece? Bueno, si me pueden hacer los últimos comentarios para que vamos terminando. Se fue larga, se me alargó la sesión. Bueno, ustedes saben, siempre se me alarga la sesión. Así que, para terminar, me gustaría saber cómo sintieron esta charla, este programa. De a uno. No hablen todos juntos, por favor, porque eso es rotería. ¿Me escuchas? Ah, ya. Casi me quedo dormida en mi sueño. Esa era la idea. Bien, Patricia. Bueno, no, me perdí la anterior, pero esta ha sido también maravillosa y me alegro porque esto ya lo he hecho muchas veces y me he dado cuenta que ya lo negativo queda poco. Así que como que se ha ido borrando, ya ni me acuerdo, ya, de muchas cosas. Y solamente veo todo lo que tengo que hacer, pero con esa buena predisposición de ánimo. Y sobre todo si nos da este regalo de soñar para que algo sea realidad, maravilloso. Te agradezco. Súper, okay, muchas gracias. Sí. Bueno, esto es el secreto. Así funciona el secreto. Cuando nos metemos de esta manera en nuestros sueños es cuando en realidad se empiezan a generar las manifestaciones. Martita, parece que quería hablar. ¿Alguien más? No sé quién. Tú tenías una carita, ¿no? Pusiste otra carita. Yo quería comentar algo respecto a lo que estabas diciendo recién del tema del secreto. En algún momento de mi vida cuestionaba el tema del secreto. Leí bastante de incursionar en el tema, de meterme, no funcionaba, pero ¿sabes qué? Hace un tiempo empezaron a ocurrir varias cosas de las que yo siempre quise hacer, de las que siempre anhelé. Igual trabajé en su momento, después desistí, después volví, y esas cosas se han ido dando ahora. Bueno, y de hecho le digo a mis hijos que sí ocurren, que sí es posible, y una vez también cuestionaba a un profesor que decía que la casa con la que tú sueñas es la que llegarás a habitar, y lo ponía en duda también, pues sabes tú que es así. Qué bueno, genial. Pues. Así que hay que perseverar y no hay que abandonar los sueños. Sí, exactamente, ¿ya? Así que bueno, le agradezco montones, pero montones su presencia. Perdón, Jacqueline quería hacer un comentario antes que me... Cuéntanos, sí. Jacqueline. Bueno, mira, yo quería comentar con respecto al secreto también, lo que decía Valesca, y es súper importante cómo nosotros podemos manifestar a través de nuestra vibración. Correcto. O sea,
me he dado cuenta que si tú estás vibrando bajo, difícilmente se te van a dar las cosas, pero si tú cambias tu perspectiva, si tú cambias tu manera de mirar las cosas, si tú cambias la queja por el agradecimiento y vas cambiando en sí tu forma de ver, de tu manera de ver la vida, las cosas te van a ir dando así, pero sin necesidad de estar como exigiendo y estar soltando, es súper, o sea, es increíble la energía y uno se siente contento, o sea, de la nada tú estás contento, tú te despiertas y te despiertas contento y te despiertas cantando. Yo al menos me pasa así, a Qué mí bueno. me pasa así. Jamie me conoce y sabe que es verdad. Oiga, O sea, yo me levanto cantando, es una sensación, pero es súper, es súper. qué bueno, Eso felicitaciones. nomás. Y esa es la idea. Ujú. Gracias, Así es. Jacqueline. Esa es la idea. La idea es justamente eso, aprender cómo vamos manejando a la doña para que no nos maneje a nosotros, ¿cierto? Y bueno, alinearnos con este plan de ser felices. O sea, ese es el gran plan en realidad. Cómo vibrar cada milésima de segundo al más alto nivel para el mayor bien de nosotros y de los que están a nuestro alrededor también. ¿Ya? Así que muchas gracias por sus comentarios, por su presencia y las invito para el próximo martes, ¿les parece? Inviten amigas, amigos, a Martita, cuéntame no, Martita. Ok. Inviten más amigos, familiares para el próximo martes, así que para que seamos más y más gente pueda ir también enterándose de cómo poder manejar su mente. Y la idea es que sigamos creciendo juntos. ¿Les parece? Nos vemos. ¿Ya? Bendiciones, Gracias a que ti, tengan una buena Guillermo. semana. Chao a Chao. todos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que Chao, estén que bien. estén muy bien. Chao. Gracias, Chao, gracias. chao, linda Chao. Semana Santa. Buenas Buenas noches. noches. Igual ustedes.